cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino. Tu palabra todopoderosa, Señor, bajó desde el trono real del cielo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día, domingo, día del Señor. Hoy es 4 del mes de enero. Hoy en Venezuela ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias por las bondades con las que el Señor está visitando nuestro pueblo hermoso y maravilloso. Le damos gracias al Señor y hoy la palabra de Dios nos habla un poquito sobre la fe. Y vamos a hablar un poquito sobre la fe a la luz de la Sagrada Escritura. ¿Qué significa la fe? ¿Cómo podemos nosotros aumentar nuestra fe? ¿Cómo nace en nuestros corazones la fe? ¿Y por qué nunca debemos perder la fe? Por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Para Dios todo, absolutamente todo es imposible. Así que bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, en la cual vamos a orar por las siguientes intenciones: por la salud de Miguel Barrón, Gustavo Naranjo, Blanca Preciado, Miguel Naranjo, Javier Naranjo, Neidy Flores, Alejandra Guanaro, Aneudi Rodríguez, Juan Jesús, Ramón Antonio Negrete. Oramos en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso de Jerónimo Remigio Naranjo, Graciela Sanabria, Alfonso Naranjo, Israel Naranjo, Elvia Rincón, María Rosalvina Preciado, María Yolanda Cruz de Avilés, Oscar Eduardo Romero Carrillo, Yolanda Yepes, José Moreno, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Fabián Andrés Varela, Adriana Patricia Gómez, Faustina Ramos, Pablo, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ramón Nolasco y Zoilo de Jesús, Antonia Gutiérrez Duarte, Juan Martínez Escalante, Julio César Álvarez Petrochini, José Arturo Toro, Florentina Ofelia del Carmen Mesa Hernández, Víctor Gutiérrez Rivera, Patricia El Rosario Arce Hernández, Elvia Arce Hernández, Marta Alicia Arce Hernández, María del Rosario Silva García, difunto de la familia Rodríguez Ureña, Zapata Madera Negrete Martínez, Ruperto Medina, José Ruperto Medina, Chorbi Rivera, Juan Mayorani, Gustavo Mayorani. Con estas intenciones, mis queridos hermanos, con las que ustedes tienen y están colocando allí en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía en este día domingo, día del Señor, con el canto de entrada. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río que hacia el mar se va, donde va a morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos den flores el jardín, panes el trigal. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Apreciados hijos, vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor por nuestras miserias. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. La palabra de Dios dice en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ante ti, mi Salvador, clamando estoy. Ten piedad de mí, Señor, soy pecador. Por mis faltas cometidas traigo mi alma entristecida, y para sanar su herida necesito tu perdón. Necesito tu perdón. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Cristo, piedad. De nosotros, Padre bueno, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Cristo, piedad. De tu pueblo, Padre bueno, ten piedad. En este día, domingo, día del Señor, vamos a glorificar al Señor con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Señor Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Escucha nuestras súplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, esplendor de las almas fieles, dígnate en tu bondad llenar al mundo de tu gloria,
y manifiéstate a todos los pueblos con la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Primera lectura del libro del Siracide. La sabiduría hace su propio elogio y se gloria en medio de su pueblo. Abre su boca en la asamblea del Altísimo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo: Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla toda la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nubes. Entonces el Creador del universo, el que me formó, me dio una orden y me dijo: Pon tu tienda en Jacob, que sea Israel tu heredad. En el principio, ante los siglos, me formó y existiré para siempre. En su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él. Por eso fijo mi morada en Sión, en la ciudad amada. Me hizo reposar y me puso Jerusalén la sede de su poder. En un pueblo glorioso eché raíces, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores. Israel, Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Todos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Todos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Todos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones, y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio es tener, esperanza es creer que la vida nos aguarda con sorpresas hermosas si sabemos vivirla.
Evangelio es vivir entre rosas, es compartir dolores y alegrías, es amar, perdonar, esperar un nuevo día. Evangelio es mirar con amor al pobre y al rico. Es brindarle cariño y ayuda al anciano y al niño. Evangelio es mirar en quien sufre la tristeza del rostro de Cristo. Es morir para vivir, es hallar lo divino. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene procedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracias sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy escuchamos a la luz del Evangelio cómo Dios, siendo Dios, se hace humilde y se encarna en el seno de la Santísima Virgen María y viene a nosotros. Pero fíjense cómo el mismo libro del Evangelio de San Juan nos va relatando cómo hay personas
que viven en tinieblas, que rechazan al Señor. Y como también hay personas que aunque no vivan en tinieblas, no quieren saber nada de Dios. Vino a los hombres y dice la palabra de Dios que lo rechazaron totalmente a Jesús. Pero quiero quedarme con algo interesante de la segunda lectura de hoy, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Pablo le recuerda a la gente, me dice, me he enterado de la fe de ustedes. Oiga, ¿qué es la fe? Pudiéramos partir de esa definición de qué es la fe. Y nada como la Escritura para darle definición a esas interrogantes o darle respuesta a esas interrogantes que cada uno de nosotros tenemos muchas veces, ¿no? Y una de ellas es, ¿qué es la fe? Porque es la pregunta que mucha gente se hace, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Se acuerdan cuando Cristo iba a ser crucificado? Lo presentaron ante Pilato y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Pilato no se dio cuenta que la verdad era el mismo Cristo que estaba delante de sus ojos, pero él no quería saber o no quería creer o no quería comprender qué era la verdad por una sencilla razón, porque Pilato pudiese ser que no había escuchado el mensaje de la salvación, porque le aseguro que si lo hubiera escuchado, posiblemente se hubiera convertido. Por eso es importante recordar, como dice Romanos, que ahorita lo vamos a ver, la carta de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que nos dice que la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. Pero vamos a definir qué es la fe. La fe, según la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, la fe es aferrarse a lo que se espera. Esa es la primera cosa. La fe es aferrarse a aquello que nosotros esperamos. ¿Qué esperamos nosotros? Alcanzar la vida eterna. Por tanto, para poder alcanzar la vida eterna, debemos aferrarnos a las palabras de Cristo. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo que dan vida eterna? Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 5, San Juan, capítulo 6, versículo 50 y San Juan capítulo 6 versículo 54. Oiga, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Oiga, ¿no? Decíamos que la fe es aferrarse a lo que se espera. Pregunto, ustedes cristianos, católicos, que todos los días están escuchando la palabra de Dios, les pregunto, ¿ustedes qué esperan después de esta vida? ¿Alcanzar la vida eterna? ¿Usted espera alcanzar la vida eterna? Si su respuesta es sí, usted tiene que aferrarse ¿a qué cosa? A la palabra de Dios y creer en esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Esto qué nos quiere decir? Que Jesucristo nos da la vida eterna a cada uno de nosotros en la Eucaristía. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo hago yo para ser un hombre, una mujer de fe? ¿Cómo hago yo para creer? ¿Cómo hago yo para que en mi vida nazca realmente la fe? Y esa definición la encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo vamos a colocar esto aquí, Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos dice lo siguiente. Vamos a escucharlo directamente de la palabra de Dios. Por eso, como siempre les he dicho en cada Eucaristía, mis queridos católicos, hay que tener la palabra de Dios a la mano, para que cada cita que vayamos dando, usted la vaya buscando en la Biblia, ¿sí? Y usted pueda ir viendo que lo que se dice es verdad, que yo no le estoy diciendo cuento, que le estoy leyendo exactamente lo que dice la Escritura. Oiga lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así pues, oiga, la fe nace. Oiga, según la definición de Hebreos, vamos otra vez a la carta a los Hebreos, según la definición de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice, la fe es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros? Vida eterna. ¿Cómo tenemos vida eterna? San Juan 6:54 nos lo dice. Para tener vida eterna hay que comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo hago yo para creer que realmente en esa Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo? Debo permitir que en mi vida nazca la fe. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios.
Sin la fe, vuelvo y repito, es imposible agradar a Dios. Entonces, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice lo siguiente. Así pues, la fe nace de una proclamación, de escuchar la proclamación. ¿Y qué es lo que se debe proclamar? La palabra de Dios. Es decir, que la fe en nosotros nace cuando nosotros realmente escuchamos la palabra de Dios. Cuando usted va a misa y escucha la palabra de Dios, no haga usted como muchos católicos. Hay muchos católicos que van a misa, van a dormir. Estos vagos y sinvergüenza van a dormir, ¿sí? Nosotros los sacerdotes deberíamos montar una empresa de sábanas, de cobijas y de almohadas para regalarle a los católicos que van a misa. Les falta la pura sábana y la cobija para que duerman felices en misa. Porque hay católicos que están en misa y casi se tragan al cura del hambrero que les da, el sueñero que les da, les mete pereza. ¿Por qué? Porque no van con el deseo de escuchar claramente la palabra de Dios, no van a alimentarse de la palabra de Dios. Por eso, como dice la misma escritura, sin fe es imposible agradar al Señor. Debemos tener fe para poder agradar realmente a Dios Todopoderoso. Por eso, ¿sí? Como decía Romanos 10, 17, ¿cómo permito yo que nazca en mi vida la fe? Escuchando constantemente la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cada cuánto escucha usted la palabra de Dios? ¿Cada cuánto va a misa a escuchar la palabra de Dios? ¿Cada cuánto dentro de la misa realmente usted está escuchando la palabra de Dios? Porque hay gente que va a la misa y está en toda la misa y usted le pregunta al finalizar la misa, a ver, ¿de qué libro era la primera lectura que escuchamos hoy? No saben. ¿Cómo decía la antífona del Salmo? Tampoco saben, ya se les olvidó. ¿De qué evangelio era el que leímos hoy? Tampoco se acuerdan. Oiga, tan fácil y tan sencillo, el evangelio de hoy es el evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, donde nos relata cómo aquel que es la palabra, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. En estos días en la Eucaristía estamos hablando sobre una secta muy peligrosa, la secta de los testigos de Jehová, porque ellos no creen que Jesucristo sea Dios, pero es la interpretación de ellos. Pero la Escritura nos da una definición clara. Jesucristo es Dios. ¿Por qué sabemos que Jesucristo es Dios? Porque dice el Evangelio de San Juan capítulo 1 que leímos, en el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, dice la Escritura. Ya en el principio Él estaba con Dios. Él existía antes que existiera todo. Estaba con el Padre. Dice la Escritura, todas las cosas vinieron a la existencia por Él, es decir, todo fue hecho por Él. Y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Aquellas personas que viven en las tinieblas no aceptan a Jesucristo como Dios. 2 más 2, 4. Los testigos de Jehová viven en las tinieblas porque ellos no aceptan a Jesucristo como Dios. Así de sencillo. Y oiga cómo, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, si mal no lo recuerdo, vamos a ver, San Juan, sí, 22, nos habla de que Jesús se le aparece a los discípulos. Y en el versículo 28, llama a Tomás, en el versículo 27, llama a Tomás y le dice, venga para acá, Tomás, mete tu dedo aquí. Mete tu mano en el costado, no seas incrédulo, sé creyente. ¿Y qué le responde Tomás al Señor? A Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Dios. Fíjense algo, la definición de un apóstol, Tomás, define y llama a Jesucristo Dios, Señor y Dios. ¿Y cómo es posible que en estas alturas de la vida todavía existan muchos católicos atolondrados que se dejan llevar por el protestantismo para decir que Jesucristo no es Dios? Si la Escritura es clara, la Escritura dice que Tomás le llama Señor mío y Dios mío, lo define como Dios, lo llama Señor. Es más, en el mismo evangelio que escuchamos, volvamos aquí al capítulo 1 del evangelio de San Juan, oiga lo que dice la palabra de Dios.
en el versículo 14, capítulo 1, versículo 14, que dice, el verbo, es decir, la palabra, se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién se encarnó, en el seno de la Santísima Virgen María? Jesús. ¿Y cómo llama a Isabel? En el capítulo 1, en el versículo 39 en adelante del Evangelio de San Lucas, ¿cómo Isabel llama a Jesús? Lo llama Señor, porque cuando María, su prima, fue a visitarla a ella en las montañas de Judea, dice la Escritura que el niño que llevaba Isabel saltó de gozo y que Isabel exclamó, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y luego exclama Isabel, llena del Espíritu Santo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Pregunto, ¿cómo llama Isabel a Jesucristo que estaba encarnado en el seno de la Santísima Virgen María? Lo llama Señor. ¿Cómo llama Tomás, el discípulo incrédulo, después que Jesús se le apareció, después de la resurrección, lo llamó y que le dijo, mete tu dedo en mis manos y mete tu mano en mi costado? ¿Cómo llama Tomás al Señor? A Jesús, lo llama Señor mío y Dios mío. Dos personajes de la Escritura, para no citarles más porque hay muchísimos más, llaman a Jesucristo Señor mío y Dios mío. Ahora, mucha gente no quiere creerle a la palabra de Dios, pero va y le creen a uno atolondrado que de la noche a la mañana les dice que tuvo un sueño revelador y dice que Jesucristo no es Dios. ¿Sí? Como Joseph Tacher Russell, que en el año 1870 funda la peligrosísima secta de los Testigos de Jehová. Como decir después los pentecostales. Los pentecostales entonces van al otro extremo. Unos no creen en Jesucristo como Dios y entonces los pentecostales que nacieron en el año 1905, fundados por un hombre llamado Carlos Parán, allá en Pensilvania, Estados Unidos. 1905, no se olviden de esa fecha. 1905 años después que Cristo nació, después que Cristo fundó la iglesia, después que Cristo predicó, después que Cristo murió y resucitó, viene ni tan atolondrado, porque atolondrados son los que lo siguen. Esos no son atolondrados, esos son bien avispados, ¿sí? Porque saben cómo engañar a la gente. Los atolondrados son los que siguen a esta cuerda de gente ignorantes, que viene a decir que Jesucristo es el mismo Padre, que Jesucristo es Jesucristo y que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, que no existe la Trinidad, cuando en la Escritura nos encontramos con miles de relatos que nos hablan sobre la Trinidad. Tres personas distintas, un solo Dios, que es un gran misterio. Porque dice Lucas capítulo 1, versículo 37, para Dios, oiga, absolutamente nada es imposible. Así de sencillo. Entonces, fíjense, mis queridos hermanos, cómo la palabra de Dios nos va a nosotros mostrando a qué debemos aferrarnos nosotros, para volver otra vez a la definición de lo que es la fe realmente. Estábamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, donde dice, la fe, escuchen bien, es aferrarse a las cosas, es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué espero yo? Alcanzar vida eterna. ¿Cómo hago para alcanzar vida eterna? Debo comer el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo hago para creer que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo? Debo permitir que la fe nazca en mi corazón a través de la escucha de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, San Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo sé yo, según la Escritura, cómo sé yo que realmente la Eucaristía, ese pan y ese vino, es el cuerpo y es la sangre de Cristo? Para eso hay varias citas bíblicas, pero voy a utilizarle solamente dos. Una de un evangelista llamado Lucas y la segunda de San Pablo, el apóstol San Pablo, para definir cómo es verdad que en la Eucaristía está la presencia real de Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 22, capítulo 20, versículo,
San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Aquí está. San Lucas 22, 19. Vamos a ver a Jesús en la última cena. Dice, después tomó pan. Vamos, aquí tenemos la hostia sin consagrar. Tomó pan. Oiga lo que dice la escritura, ¿no? Jesús tomó pan. Dando gracias, dio gracias por el pan, lo partió, como lo vamos a hacer en la consagración, se lo dio a sus discípulos, las palabras de Cristo, y estoy leyendo las palabras de Cristo, y les dijo, esto es mi cuerpo. Primer indicio para saber que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, porque son las palabras de Jesús. Tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Háganlo en memoria mía. Luego tomó la copa con el vino y dijo, esta es la sangre de mi alianza. Háganlo en memoria mía. El pan es el cuerpo de Cristo, el vino es la sangre de Cristo después de la consagración por manos de los ministros del Señor, porque Jesucristo ordena a sus sacerdotes cuando les dijo, hagan, les dio una orden, hagan esto en memoria mía. Ahora vamos a escuchar a otro apóstol, San Pablo, en la primera carta a los Corintios. Y quiero resaltar un detalle importante. San Pablo no estaba en la última cena. Recordemos que Pablo es el apóstol que se convierte camino a Damasco, después que Cristo muere y resucita. Pablo iba a perseguir a los cristianos. Jesucristo se le aparece, lo invita a dejar de perseguir a la iglesia y Pablo comienza a defender la iglesia y es el que va a predicarle a los gentiles, va a predicarle a todo el mundo el mensaje cristiano. Y Pablo, que no estuvo en la última cena, porque recuerden, Pablo se convierte después de la muerte de Cristo. Cristo instituye la cena antes de su crucifixión, antes de morir. Pablo no estaba. Y Pablo en el capítulo 11, en el versículo 23 de la primera carta a los Corintios, nos da el mensaje de la Eucaristía. Escuche. Yo he recibido del Señor. ¿Cómo comienza Pablo hablando? Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo lo recibe, Pablo lo transmite para que todo el mundo lo conozca. ¿Y cuál es nuestra tarea como sacerdotes? Darles a conocer a las personas la verdad de Dios en la Eucaristía a través de la Sagrada Escritura. Por eso es importante conocerla, porque si yo no conozco la Escritura, cualquiera me puede venir a mí y decir eso es mentira. Pero como yo la conozco, yo sí le puedo decir eso no es mentira, eso es verdad. Esto está en tal parte, en tal cita bíblica está. Fíjense, dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido a ustedes. Oiga, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, es decir, el jueves santo en la noche, tomó pan. Oiga lo que hace Pablo, repite las palabras de Cristo. El Señor Jesús tomó pan, es lo que hacemos los sacerdotes, repetir las palabras de Cristo. Tomó pan, dice, después de dar gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Segundo indicio de que la fe me debe llevar a mí a creer en las palabras de Cristo, de que Él está realmente presente en la Eucaristía. Por tanto, cuando el Señor me dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna, significa que para yo poder vivir de vida eterna y alcanzar la vida eterna, debo por obligación comer el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque yo he escuchado el mensaje de la predicación y por tanto la fe, según Romanos capítulo 10 versículo 17 nos dice que la fe nace de la escucha constante de la palabra de Dios. Es decir, que usted y yo todos los días debemos escuchar el mensaje cristiano, el mensaje de la palabra de Dios, para que realmente pueda nacer en nuestras vidas una fe verdadera. Porque hay gente que tiene fe, pero una fe acomodada, una fe a su medida. Yo conozco cristianos católicos que me dicen, yo voy a misa cuando yo quiero. Esa no es tener fe en Cristo. Yo rezo cuando yo quiero. Eso no es tener fe en Cristo. Yo voy a la iglesia cuando a mí me da la gana. Eso no es tener fe en Cristo. Yo me voy de la iglesia porque este cura me cae mal y cuando manden otro cura regreso. Eso no es tener fe en Cristo.
Eso es tener fe en lo que a usted le da la gana, pero no es creer realmente en la palabra de Dios, porque el que tiene la fe puesta realmente en Cristo, vengan las adversidades que vengan, vengan las tormentas que vengan, nunca abandonará la iglesia, porque tiene claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza del cuerpo es Cristo. Y como dice Efesios capítulo 3, versículo 21, a Cristo se le da la gloria en la iglesia. Eso es ser un buen cristiano, que a pesar de las adversidades, de las dificultades, nunca abandona la iglesia. Así de sencillo. Eso es tener fe en Cristo. No es lo que a usted le da la gana, porque hay gente que tiene un Dios hecho a su medida. Reza cuando quiera, va a misa cuando quiera, se confiesa cuando quiera, dice que va y hace las cosas delante de Dios cuando Él le da la gana, no cuando la gente lo obliga. No es cuando usted le da la gana. Es que para usted realmente ser un buen cristiano debe hacerlo todos los santos días. ¿Usted come qué? ¿Cada cuánto? Te come las 3 veces al día. Bueno, ahorita en Venezuela, gracias a Dios, con esto que ha pasado, volveremos a comer 3 veces y 4 veces al día. Bendito sea el Señor Dios, porque Dios nunca abandona a nadie. Por eso hablábamos un poquito de la fe, ¿no? Porque la fe es tener certeza. Decía, a ver, Hebreos, me encanta, ¿no? Hebreos 11. Dice, la fe es saber aferrarse a lo que se espera. ¿Cuántos venezolanos se aferraron a esto? Y oiga, es la certeza. ¿Cuántos habían perdido la fe? ¿Cuántos no tenían esperanza? Y oiga, como poco a poco Dios nos va dando una cachetada grande, ¿sí? Nos está dando una cachetada grande, ¿sí? Dice, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos de nuestros antepasados, que eran hombres y mujeres de fe. Hoy en día, nuestra sociedad, nuestra gente, nuestro pueblo, pareciera que hubiera perdido la fe. Pero uno de los culpables de que nuestro pueblo a veces pierda la fe, vuelvo y repito, somos nosotros los curas que no hemos predicado la palabra de Dios. Porque estamos tan acomodados algunos y porque estamos tan para complacer a la gente que queremos hacer lo que la gente dice. ¿Se acuerdan? Ese cuento que les he dicho a ustedes 1,000 veces y no me cansaré de repetirlo porque San Pablo lo dice claramente. Aunque lo sepan, no me cansaré de repetirlo. El ejemplo de una vez llegué yo a una comunidad cuando me mandaron de fuera del país, me mandaron para España. Llegué yo a una comunidad a celebrar la misa el primer día y me dijo un don en toda la puerta. ¿Usted es don Eduardo? Porque mi segundo nombre es Eduardo. Yo le dije sí. Me dijo, usted es el nuevo sacerdote. Yo le dije sí, yo soy el nuevo cura aquí del pueblo. Dijo, bueno, para que sepa desde ya que la misa duran 28 minutos. Mira, a mí me entró como una rabia, ¿no? Y le dije, mire, mi don, ¿usted tiene reloj? Me dijo, sí. Yo le dije, pues bueno, marque 28 minutos y cuando el reloj le llegue a esos 28 minutos, se larga, si le da la gana, le dije yo. Pero usted a mí no me va a venir a decir a mí cuánto tengo que durar yo en la misa. No, señor. ¿Por qué para irse a sentar en un bar, para ir a una fiesta así, a vagabundear y así, a hacer sinvergüenza? ¿Cuánto dura? 1 hora. Dura toda la noche. Porque si dura 1 hora, ¿qué salen diciendo? ¡Ay, qué fiesta más aburrida! Duró poquito. No, pero para la iglesia tiene que ser 1 hora, tiene que ser media hora, tiene que ser 28 minutos. Así como van a tener fe. Y entonces, vuelvo y repito, habemos algunos curas que nos acomodamos a lo que dice la gente. Por eso en Europa se está perdiendo la... Usted no ve que en Europa las misas duran 20 minutos. ¡Ay, porque es que la gente se fastidia! Que se fastidien y que se larguen. ¿Cuál es el problema? Usted no está para complacer a la gente. Usted está para servir a Dios. Así de sencillo. Y para servir a Dios significa que usted tiene que predicar la palabra de Dios, que es la primera tarea de nosotros los curas. Mire, algunos curas nos hemos vuelto voz del constructor, algunos curas nos hemos vuelto de todo, pero hemos olvidado la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Porque me quiero quedar ahí en esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo, ¿sí? Donde los apóstoles escogen a 7 diáconos. ¿Y por qué los escogen? Porque se estaban dando cuenta que estaban tan preocupados por las cosas del mundo que estaban olvidando lo más importante y para lo cual Dios los llamó a ellos, para predicar la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, no está mal hacer la obra de caridad, no está mal ayudar a la gente, no está mal construir, no está mal remodelar, no está mal hacer todo eso, pero eso no es lo primero, esa no es su primera tarea. Su primera tarea es predicar la palabra de Dios. Escúchelo, Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Había que hacer las obras de caridad. Los 12 reunieron a la asamblea de los discípulos y les dijeron:
no es correcto que nosotros, dicen los apóstoles, descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de estos servicios. ¿Cuál es la tarea nuestra? Incentivar a la gente, enseñar a la gente, decirle a la gente, oiga, hay que hacer obra de caridad, vamos a hacer esta obra de caridad, llevarlos y decirle, mire, se hace así, 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 listo, ¿sí? Pero tu tarea principal es predicar la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres que de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, les confiaremos esta tarea. Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a lo que es la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, a predicar la palabra de Dios, a predicar la palabra del Señor. Por tanto, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el libro del profeta Oseas, es porque nosotros los curas muchas veces no les hemos predicado la palabra de Dios. Entonces, cuando a mí me mandaron para allá, para España, a hacer un doctorado, a estudiar, ¿sí?, me decían, no, les toca a los curas de América venir a evangelizarnos porque estamos perdiendo la fe. Yo le dije, no, qué triste, que los curas de aquí no sean capaces de predicar la palabra de Dios. Que los curas de aquí no sean capaces de dedicar 1 hora a predicar la palabra de Dios, porque la gente se fastidia y se va. Mire, les aseguro que si en un templo de eso un sacerdote comienza a predicar la palabra de Dios, a hablar de la escritura y a mostrarle a la gente la fe y la verdad de Dios a través de la escritura, el templo se le llena de gente. Porque hay un pueblo sediento de la escucha de la palabra de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿cómo es nuestra predicación? Ahí donde está el detalle. Ahí donde está el detalle. Por eso, así como Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, nos toca a nosotros los sacerdotes decirnos a nosotros mismos muchas veces, ¿cuál es nuestra tarea? La tarea nuestra es predicar la palabra de Dios. La tarea nuestra es predicar la palabra del Señor para que nuestro pueblo sea pueblo de fe. Como dice San Pablo, me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos. Así de sencillo. Esa es la verdadera fe. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Que seamos hombres y mujeres de fe verdadera, de fe sincera, una fe puesta realmente en el Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre por nuestra causa, fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló a través de los profetas. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Apreciados hermanos, vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León XIV, obispos, sacerdotes y diáconos, que tienen la tarea fundamental de predicar la palabra de Dios, para que nuestro pueblo no perezca por falta de conocimiento, sino que cada día sea alimentado con la predicación constante de la Escritura. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero pedir al Señor por Venezuela, por este momento de transición, por estos acontecimientos, para que Dios Todopoderoso haga que nos mantengamos unidos, para que no perdamos ni la fe ni la esperanza, y para que glorifiquemos al Señor por su grande obra en medio de nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por esta luz que se ve al final del túnel, para que podamos encontrarnos realmente, pero con la luz de Cristo, con la luz del Señor, con la luz que ilumina nuestra vida, la luz que viene a iluminar las tinieblas, para que nosotros podamos recibir la luz verdadera. Roguemos al Señor.
te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que piden que hagamos una oración por ellos, por quienes sufren, por quienes están atravesando momentos difíciles, por quien tiene cáncer o alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les conceda vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, vamos a presentar la ofrenda del pan y del vino. Quiero pedirles que en esta ofrenda coloquen su vida, su casa, su hogar, su familia, y sea una ofrenda agradable al Señor. Sobre tu altar puestos están el pan y el vino que hoy te ofrecemos y te entregamos. Todos unidos, recíbelos, que ese es el fruto y trabajo de los hombres, el cual por amor en tu cuerpo y sangre son convertidos. Sobre tu altar puestos están el pan y el vino que hoy te ofrecemos y te entregamos. Todos unidos, recíbelos, que ese es el fruto y trabajo de los hombres, el cual por amor en tu cuerpo y sangre son convertidos. Recíbelos, Señor, en tus benditas manos. Es nuestra ofrenda de amor que hoy te presentamos. Recíbelos, Señor, en tus benditas manos, que es nuestra ofrenda de amor que hoy te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones que te ofrecemos para celebrar el nacimiento de tu unigénito, por el que se nos muestra el camino de la verdad y se nos promete la vida del reino celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra, nuestro Padre creador. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene
en el nombre del Señor. Dios Rey celestial, Jesús el Salvador, a Él gloria y honor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa León XIV, nuestro obispo Jesús Guerrero, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares, amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Al Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. A todos los que lo recibieron les dio el poder para ser hijos de Dios. Oremos. Te rogamos humildemente, Señor Dios nuestro, por la eficacia de este sacramento, queden expiadas nuestras culpas y se hallen cumplidos nuestros justos anhelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, pues invitarles para que oren por nuestra patria Venezuela en estos momentos de transición, en estos momentos que se están viviendo de tensión. Vienen días difíciles, vienen días duros, por eso les invitamos para que no nos abandonen en la oración, en la plegaria, pero tampoco en la ayuda de cada uno de ustedes. Bienvenida a esa ayuda justa y necesaria. Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique para estos días difíciles que vienen para nuestra patria Venezuela. Pues recordemos que se está gestando una transición, ¿sí? Entonces vamos a pedirle al Señor que sea y se haga según su santa voluntad. Que Dios Todopoderoso ilumine nuestra patria Venezuela. Por eso acudimos a la oración y generosidad de cada uno de ustedes. Dios les pague, Dios les bendiga. Si alguno desea colocarse en contacto conmigo, allí está nuestro número de WhatsApp. Ahí pueden escribirme, enviarme un numerito, un mensajito de WhatsApp. De verdad, pues muy agradecido. Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique y colóquennos en oración constante.
Gracias a todas las personas que nos apoyan, gracias a todas las personas que siempre están allí para ayudarnos a la evangelización. Vamos a compartir la Eucaristía para que el mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a muchas personas y muchos puedan volver su corazón al Señor a través de la escucha constante de la predicación, es decir, para que nazca en ellos la fe y crean verdaderamente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe para siempre. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, feliz domingo. Les saluda desde Venezuela el Padre Eudis Medina, y que nuestro santo San José Gregorio Hernández interceda ante Dios por la salud de cada uno de ustedes, y en estos momentos que interceda ante Dios por nuestra patria Venezuela. Que Dios les bendiga.